venerable medicina ancestral. Maestro, por favor, adelante. Gracias. Buenas tardes. A partir de la plática ahorita del maestro Sergio, pues como que me cambió mi narrativa a la plática que voy a dar. Entonces voy a cambiar un poquito lo que había preparado y porque sí me movió algunas cosas el maestro Sergio. Y les voy a comentar por qué. Yo me inicio en la tradición a los 12 años. Mi padre de tradición fue mi maestro de secundaria, de historia en la secundaria, y ahí es donde me vinculo en la tradición. Y él nos dio una plática sobre el escudo nacional y nos habló palabras en náhuatl, y para mí fue sorprendente, y le pedí que quería aprender náhuatl y me empezó a enseñar náhuatl, y es mi primer contacto que tengo en la tradición cuando entro a primero de secundaria. Empecé a aprender un náhuatl de tradición oral, en la tradición en la cual me formé, pero de repente se me hacían cosas raras, como fuera de lugar, fuera de sentido, pero era porque me estaban transmitiendo una cosmovisión, no nada más un idioma. Pero en ese momento no lo entendía y me meto a la UNAM a estudiar idioma náhuatl. Estuve con el maestro Víctor Linares y estuve estudiando el náhuatl de academia, que es muy diferente a lo que nos transmite el maestro Sergio. Pero para mí en ese momento tenía sentido porque lo decía la academia y lo decía la UNAM y los decían los que saben. Entonces, yo seguía en la tradición porque íbamos a danzas, íbamos a montañas y pues a los 12 años, 13 años, 14 años, pues eso me encantaba, pero el idioma náhuatl lo seguía aprendiendo en la FES Cuautitlán, en Campo 4 me parece, en el Centro de Idiomas. Porque decía yo sí saben, ¿no? Y aquí en mi tradición pues no saben, mejor me voy con los que saben a la UNAM. Pero en mi camino de vida me ha hecho entender, he ido a comunidades, a Veracruz, a Guerrero, donde hablan el idioma náhuatl, y ahorita soy alumno del maestro Sergio, porque tengo un agua de tradición, me metí más a mi tradición a estudiar el idioma náhuatl, con lo que sabía también de la universidad, y me di cuenta coincidencias y cosas totalmente aberrantes, como ahorita lo que nos platicaba el maestro Sergio, y me estoy tratando de estudiar las diferentes variantes del idioma y ver las raíces y en qué coinciden cada una. Y ahorita, pues, orgulloso les digo que soy alumno del maestro Sergio, apenas estoy en el segundo nivel con él, pero, pero voy entendiendo más cosas que la parte académica y en mi tradición no entendía aún, y con otras palabras, con otros maestros, como el maestro Sergio, pues me caen veintes de mi formación dentro de la tradición. Tengo 36 años en esto. Por favor, me cambian la siguiente diapositiva. Yo me formé en la continua tradición tezcatlipoca. Mi abuelo de tradición fue Mictlán Ejecatl Cuautinchan, ya no está con nosotros, está pues en el Mictlán, y apenas tiene un año que yo ya no pertenezco a esta tradición. Y siempre me decía él, y era una consigna de la tradición: asómbrate de lo que escuches y veas, pero duda de mis palabras y de lo que oigas. Y yo crecí desde los 12 años con esta frase: no dogmas y no imponer verdades y siempre estar dudando de todo. Mi maestro, mi abuelo de tradición me decía: en el momento que algo es dogmático, que las verdades son hechas, en ese momento se pierde el conocimiento y ya no hay avance, porque ya las cosas están dadas. Entonces siempre estamos dudando. Entonces yo les quiero pedir a ustedes que más que un monólogo, que sea una charla. En el momento que ustedes quieran comentar, preguntar algo, debatirme algo, nada más alcen la mano y platicamos, y espero que no me crean nada de lo que les diga. No saben qué me fumé allá afuera, no saben qué estaba tomando hace rato en mi vaso, entonces pues no me crean, por favor, nada de lo que les diga. También me preguntaban que cómo me presentan, que es como médico tradicional, como que en mi tradición, en el 2015 me reconocen como Temastiani. En una plaza pública, yo soy de Catepec, en la explanada municipal se reunió pues la comunidad y me reconocen como Temastiani la comunidad. Yo no me ostento el cargo solo, y son de las cosas que también he aprendido de la tradición y en las comunidades. Hace poco fui a un evento de cocina tradicional en la ENA,
No, fue en la dirección de Etnohistoria. Y había cocineras y cocineros tradicionales, y yo les preguntaba, ¿quién les da el título de cocineras o cocineros tradicionales? Y varios se autonombraron, y les pareció mal mi pregunta a los que se autonombran, pero también había personas ahí, cocineras tradicionales reales, que la misma comunidad las reconoce como tal, y ahí entendí cómo es eso, porque alguien va a hacer una fiesta y van con doña fulanita, que es la que sabe hacer el arroz para 100 personas, o que sabe hacer los platillos. Entonces, esas son las cocineras tradicionales que el pueblo las reconoce. Y así es igual como me enseñaron a mí estos saberes en la tradición. Entonces, a lo mejor para ninguno de ustedes soy Temastiani, y es correcto, porque nada más soy Félix. Soy, como decía el maestro, un más igual que estoy aprendiendo, y parte de compartir son mi camino, mi andar. No verdades, únicamente mis experiencias de vida en estos 35 años en la tradición. Entonces, pues también a veces hay que presentarnos de alguna manera, y me presentaron como Temastiani, pero soy Félix nada más. Temastiani, para los que son de Ecatepec y han tomado clases conmigo, y ahí en Ecatepec, la gente del pueblo le pueden preguntar por Félix y ahí les van a decir quién es Félix. Ahí es mi comunidad, y ahí pueden preguntar por mí, pero para aquí pues, somos amigos y estamos aprendiendo. Por favor, la que viene. ¿De dónde empezamos a construir nuestra historia? ¿De dónde creen? Si hablamos ahorita, la institución que nos está invitando es Cali Mexica, ¿de dónde empezamos a construir la historia de los mexicas? ¿A partir de qué? De lo que nos dijeron los libros, de lo que nos dijo nuestro maestro de historia, de lo que nos dice ahorita la presidenta con lo de los 700 años y toda la estructura gubernamental moviendo el ser mexica. ¿A partir de dónde empezamos a construir esto? Por favor. Es igual, es una pregunta. Dentro de lo que me transmiten a mí es una cosmovisión desde donde se crea el universo. Y así como otras cosmovisiones, a mí me dicen, en un principio no existía nada, todo era vacío, todo era oscuridad. Mas en un instante quien vive en la oscuridad se convoca a sí mismo, que es Yogualnemoguani, que es el Moyocoyami, el que a sí mismo se cree, el que a sí mismo se concibe. Y así empieza toda la narrativa de cómo se va creando la energía, cómo se crean los rumbos, las constelaciones, las estrellas, nuestro planeta, y vamos a ubicarnos en ese momento. Ya se crea el planeta Tierra, Intlalticpan, por favor. A partir de que se crea el planeta Tierra, pues diferentes grupos humanos empezamos a convivir con este entorno y empezamos a conocerlos. Ahorita pues el tema no es hablar de los soles, de cómo es que llegamos a ser estos personajes, porque la historia de nuestro planeta es de que era, por lo menos lo que a mí me enseñaron, desde que éramos una pelota roja caliente, que apenas nuestro padre Sol la agarró con su campo electromagnético y la hizo parte de él. Pero ahorita vamos a ubicarnos a los primeros homínidos, los primeros nómadas que empezaron a buscar alimento, empezaron a buscar comida y andaban conociendo el planeta Tierra. Y desde ahí vamos a empezar la historia. Imagínense nuestro país, nuestro continente y Xaxilan desde esas épocas, por favor. Desde que andábamos buscando alimento, hay quienes dicen que los chichimecas vienen del norte. Dentro de lo que yo creo y defiendo es que nosotros siempre hemos sido habitantes de esta tierra, no venimos de otro lado. Sí somos chichimecas, pero desde aquí nos hemos formado, desde aquí nos hemos hecho hombres, desde aquí se ha formado nuestra propia cosmovisión. Por favor, con la que viene. Y como yo veo esta parte, es que hemos ido evolucionando y cada evolución que tenemos nos van poniendo diferentes nombres o nos fuimos bautizando nosotros de manera diferente. En algún momento fuimos aztecas cuando salimos de Aztlán, luego fuimos tenochcas cuando encontramos Tenochtitlan, luego fuimos mexicas cuando llegamos a apropiarnos de lo que es, le conoce la Ciudad de México, y pues anahuacas, ¿no? Al momento que llegan los europeos. Entonces son momentos históricos. Los chichimeca, pues era un momento histórico de nuestra nación, de nuestra cultura. Pero aquí sí quiero dejar algo importante, que mientras en las otras partes del mundo se desarrollaban culturas madre como la nuestra, aquí pasaba otra cosa, por favor. ¿Qué pueden ver en este mapa? Que mientras Egipto, Mesopotamia, China, la India, están en una gran porción de tierra y hay una comunicación entre ellos, con nosotros no. Por eso dicen que nos descubren, porque para ellos no existíamos.
Pero eso es algo importante porque nuestra cosmovisión, nuestra manera de entender la vida, el mundo, el universo, dar la interpretación de las cosas es a partir totalmente ajeno a la de ellos. Mientras los chinos, la India, Mesopotamia, todos eran, en algún momento se encontraron, compartieron, hicieron comercio, intercambiaron cosas, acá no. Hay ahorita un personaje que dice que nosotros estábamos en la edad de piedra cuando llegaron los europeos a estas tierras. ¿Qué opinan ustedes de eso? Y su argumento de este señor es que dice, pues es que no conocían cómo hacer el metal, pero pues está Michoacán. Y una cosa es no conocer a no querer hacer algo, ¿no? Que no conocíamos la rueda, pues simplemente el Cuauhxicalli. Y él argumenta esa parte porque dice que no teníamos otros utensilios más que de piedra. Pero es ver a nuestra cultura desde el occidente, desde esta parte del océano, mirarnos a lo lejos y tratar de hacer interpretaciones con una visión, con una filosofía que no es nuestra. Como hace rato le preguntaba al maestro Sergio, ¿cómo ve nuestra cultura León Portilla, por ejemplo? ¿Cómo la veía? León Portilla dice, tenemos un cielo y tenemos un infierno. ¿De dónde vamos a sacar un infierno si no teníamos un diablo, un dios? Entonces, ¿el infierno dónde está, no? Pero es la visión de Occidente viendo a otro lugar, a otro punto donde no se puede interpretar, se puede conocer realmente cómo se viven las cosas. Por favor. Eso me parece importante de nuestra cultura. Pero al igual que las otras culturas andábamos buscando alimento y al igual que las otras culturas necesitábamos agua. Entonces, en el mapa anterior ustedes vieron más o menos a la misma altura geográficamente, y eso también en algún otro momento lo platicamos, pero más o menos estamos al mismo nivel. Pero también había agua, el río Nilo, los diferentes ríos del mundo. ¿No? Y todas las culturas madre empiezan a desarrollarse con base en qué. ¿En qué se hicieron las culturas madre del mundo? ¿A partir de qué punto? De la agricultura, de que conocimos un grano. En nuestro caso fue un pasto, y en Europa también fue otro pasto, y con los chinos fue otro pasto, que es unas gramíneas. Acá en México les decimos malinali, por favor, que es una hierba, diferentes tipos de plantas, les decimos malinali, en este caso el pasto de donde sale el teocintli es una malinali, es una hierba, es un pasto, por favor. Pero ese pasto que se le conoce como teocintli nos dio la energía para establecernos en estas tierras. Ese pasto hizo que nos arraigáramos a estas tierras, por favor. Por eso le llamamos teocintli. El cintli es asentamiento, donde descanso, pero también el cintli es la mazorca. Y si ustedes se fijan en una mazorca, tiene un olote y todo alrededor de la mazorca tienen muchos granitos. El cintli también es unidad. El teocintli es la energía que nos une y nos hace uno con la tierra y nos hace arraigarnos y nos hace sembrarnos aquí. Por eso el nombre de ese primer pasto, de esa primer mazorquita de maíz, pues es el teocintli, porque a partir de ahí empezamos a desarrollar genéticamente las diferentes especies, las diferentes formas que tiene nuestra cultura, porque ya nos arraigamos a esta tierra y empieza nuestra cultura madre. A partir igual que las otras de un grano, de un pasto. Pero este es nuestra planta sagrada. Y ustedes se han de preguntar hasta este momento si la plática es de medicina tradicional, que estoy hablando de todo esto. Porque nuestra primer planta medicinal es esta. En el momento que nosotros nos alejemos o nos estamos alejando de esta planta ancestral mexicana, nos estamos acercando a un desequilibrio y a la enfermedad. ¿Qué es lo que más come el mexicano actualmente? ¿De qué más nos enfermamos? Por comer trigo y además refinado, que ni siquiera es el trigo que se comía antes. El pan ya no es pan, porque el pan nada más era agua, harina, trigo, pero ahorita tiene un montón de cosas, o sea, le decimos pan, pero no es pan, porque tiene más de 10, 15, 20 ingredientes, dependiendo la marca. Y ya en las fiestas no nos dan tortilla, nos dan pancito. Nos hemos alejado de nuestra primer medicina, que es esta. En el momento que retomemos nuestra planta ancestral que nos hizo ser lo que somos, en ese momento las cosas van a cambiar, porque no nada más es el teocintli, por favor. Es todo lo que se desarrolla alrededor de la milpa, por favor.
que son los quelites, el chile, la calabaza, el frijol, los hongos y todas las especies que habitan dentro de una milpa. O sea, no nada más es el maíz, sino es toda la tecnología que se diseña a partir de esta planta. Y por eso el maíz es nuestra primer medicina, es lo que nos permite dar un brinco evolutivo hacia lo que fuimos, que fue México Tenochtitlan. Por favor. Esta es nuestra medicina, es la base de nuestra medicina ancestral, que nos hemos ido alejando cada vez más de ella y es lo que nos enferma. ¿Cómo entendemos la palabra medicina? Medicamento, médico. Si yo voy al médico, ¿a qué voy? ¿Cómo podríamos definir la enfermedad? Un desequilibrio. Fíjense, ¿alguien recuerda cómo se le llamaba esta enfermedad que acabó, la primera pandemia que hubo en México? Que fue justamente en 1521, igual que la otra pandemia que acabamos de pasar. En el 2021 fue la Biblia, era Cocolizli. Coli es como dar vueltas, estar en ciclo. Entonces, para nosotros, una enfermedad es estar constantemente en un ciclo, estar inflamados, no salir de un punto, estar dándole vueltas a las cosas. Y eso pasa en los diferentes puntos. Puedo darme un golpe y se me va a inflamar. ¿Eso es estar enfermo? No, es parte de lo que hacemos para recuperarnos. Pero si en 6 meses esto sigue inflamado, es porque algo no ha fluido, ahí sigue dando vueltas. Entonces ya se va a convertir en un problema. Cuando yo respiro, me hincho. ¿Pero qué tengo que hacer? Soltar. Entonces, para nosotros la enfermedad es mantenernos en un punto por mucho tiempo. No tanto un desequilibrio, porque la vida es estar en desequilibrios. No podemos estar siendo malos o siendo buenos. O sea, andamos danzando entre la luz y la oscuridad siempre. El equilibrio supremo no existe. Sí lo buscamos, pero no. Simplemente hay que entender cuándo estamos inflamados y para qué nos inflamamos y en qué momento hay que desinflamarnos o hay que soltar y en qué momento hay que contener. Y eso nos lo dan todos estos alimentos. Pero cuando consumimos alimentos que los refinan para hacerlos blanquitos, en ese momento va a haber inflamaciones que se van a mantener en mi cuerpo y me van a enfermar. Me van a calentar de más o me van a enfriar de más. Ahorita lo que tenemos es un sobrecalentamiento, porque en esta parte de aquí se encuentra nuestra energía vital. De repente, de las cosas más valoradas para nosotros los que practicamos la medicina, en su momento son los ayunos. Imagínense que yo esté guiando un temazcal, después de aventarme una guajolota con un atole con leche, y aparte, para algo más nutritivo, un cóctel de frutas con miel y las chocochispas ahí arriba. O sea, ¿cómo voy a mantenerme enfocada mi energía vital para guiar un temazcal si estoy con un proceso digestivo que me está inflamando y me está agotando, se está llevando toda mi energía? A eso me refiero con el tema de la plática, que es la medicina ancestral. ¿Qué diferencia hay entre la medicina ancestral y la medicina tradicional? Por favor, ahorita les digo. Bueno, nuestro continente tiene muchas particularidades, pero simplemente el nombre es lo que nos arraiga a esta tierra, a esta parte de donde vivimos. Iba a hablar un poquito más de esta parte del Semanáhuac, que es filosofía, cosmovisión, pero no me quiero detener. La siguiente, por favor. Nuestra cosmovisión se basa en esto que le llaman la piedra del sol, en el Cuauhxicalli. Ahí está la creación del universo, está cómo vivimos la vida, cómo nos enfermamos, cómo morimos, está todo. Simplemente hay que tener los códigos para descifrar todo lo que viene escrito ahí. Pero ahí está la salud, el bienestar, la vida y la muerte, nuestra cosmovisión plasmada en eso que le llaman piedra del sol. Nuestra cosmovisión se basa en observar a la naturaleza y al universo. Con base en eso, desarrollamos nuestro idioma, el náhuatl, desde como me lo enseñaron a mí en la tradición. Si en un principio renegué de mi tradición y me fui a la UNAM, ahorita estoy orgulloso
de haberme formado en la tradición en la cual me formé por 35 años con mi maestro, y gracias a eso me permite ver otras cosmovisiones, otras filosofías. Ahí conocí a Mari, Oaxaca, conociendo también personas ñañús y que me estén compartiendo, y nos damos cuenta que tenemos como las mismas bases, que es observar a la naturaleza y vincularnos con el universo. Esta es nuestra ancestralidad, nuestra religión, y entendamos religión como religarnos con el universo, religarnos con la tierra. Si tuviésemos, habemos tenido una religión del México antiguo, era eso, era religarnos con el universo y con la tierra, y con base en eso creamos ceremonias y rituales, para ver cómo nos vinculábamos mejor con todo esto, por favor. México Tenochtitlan, eh, cuando llegan los europeos, México Tenochtitlan estaba en el esplendor. Estábamos construyendo una confederación de pueblos desde la Patagonia hasta Alaska, pero llegaron la gente del oriente y pues se vino todo al traste. Por favor. Vino una mezcla, hay quienes dicen que fue una conquista. Yo cuando quiero conquistar a una chica, pues le canto, le llevo flores, la trato bonito. Entonces yo creo que aquí no nos conquistaron, ¿no? No nos llegaron trayendo flores, traían cañones, traían espadas, y pues nos ponían la cruz adelante y la espada atrás. ¿Crees o no crees? Entonces yo creo que fue una imposición, fue un choque cultural, y a partir de ahí comienza lo que el tema de mi plática, que es la medicina tradicional mexicana. Antes de que llegaran estos señores para acá, es lo ancestral. El ejemplo que siempre pongo es con el mezcal. ¿Cuál es el mezcal ancestral en Oaxaca? ¿Alguien sabe? Sí, por favor. Lo dejan ahora sí que la madre tierra con el vapor y lo calientan hasta que salga y ya lo fermentan. Prácticamente colocando lo que es ese maíz, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Ajá. Y ya cuando ya está caliente y cocido lo sacan y deja que salga todo lo que es el juguito y ya lo empiezan a fermentar. Entonces cuando ya sabe, lo prueba, pues sabe cómo sabe la tierra y todo eso. Ok, muchas gracias. Cuando llegan los europeos, aquí hay también quienes dicen que aquí el mezcal, nosotros no conocíamos la técnica de destilación. Yo creo que sí. Y el método ancestral es con ollas de barro. Y la gente, para ir a cortar los agaves, hace una ceremonia, le pide permiso a la tierra, corta los agaves más viejos que tienen ciertos años, no cortan agaves jóvenes, hacen su ceremonia y producen el mezcal para su casa. Y es por goteo en ollas de barro, porque es para mi familia, no para comercializar. Llegan los europeos, traen los alambiques de cobre y traen animales, mulas, para que machaquen las piñas del maguey y las fermenten, y esclavizan a un animal para hacer más mezcal. Entonces, el mezcal hecho con alambique es tradicional. El mezcal hecho en olla de barro, con ceremonia, tratando al maguey como parte de nosotros, es lo ancestral. Díganme una enfermedad actual que atienda la medicina tradicional mexicana. Con un nombre tradicional. Si me duele la panza, voy con un médico tradicional para que me haga qué cosa. Un empacho. Si de repente se me aparece el coco o un fantasma, ¿con qué voy a que me hagan? ¿Cuál? Una limpia, una cura de susto también, ¿no? Que me espanta el fantasma. No, el coco, el señor del costal también, me decían de chiquito y me espantaba. Pero bueno, la palabra empacho viene del francés. La palabra susto, ¿de qué nos íbamos a asustar si no creíamos tanto en lo malo, en lo sobrenatural? Todo es natural. Todas esas términos que le llaman síndromes de filiación cultural son hechos a partir de que llegaron estas personas para acá. Díganme, ¿cuál fue la primer planta medicinal que les dieron en su casa? La manzanilla es europea. También.
También. ¿Mandé? También. Entonces, ¿perdón? Ah, bueno. Fíjense, ¿a qué voy con esto? Por favor, ¿me das la siguiente? Que cuando llegan los europeos se hace todo un intercambio cultural. ¿Quiénes son los primeros que traen los europeos y que empezamos a compartir los saberes? Con ellos no, ¿quiénes fueron? Los negros. Aquí en México no hacíamos limpias con gallinas negras, porque no había gallinas, ¿no? Pero ahorita si ustedes dicen vamos a hacer una limpia con gallinas negras, ya lo meten dentro de la medicina tradicional. Y sí, porque lo tradicional viene a partir, y son conceptos que yo genero, igual difieren conmigo. Por eso les dije, no me crean y vamos a platicar. Para mí lo ancestral es tener la cosmovisión. No le voy a llamar susto o espanto, a lo que me va a espantar. O empachar, ¿por qué tengo que ocupar una palabra francesa para describir algo mío, algo nuestro? Pero bueno, ahorita lo entendemos así y eso es tradicional y está bien. La manzanilla ya es parte de nuestra medicina tradicional, la hierbabuena ya es parte de nuestra medicina tradicional, pero a mí me gusta separar lo ancestral de lo tradicional porque ahorita cada vez vende más lo ancestral. Y hay ceremonias de cacao ancestral, ¿no? Cuando eso también no existe. Y a todo le ponen ancestral, entonces yo creo que hay que ubicar qué es ancestral y qué no es ancestral. Y nada más decirlo, a lo mejor yo invento una ceremonia de cacao y está chido, pero no es ancestral, la inventé hace 10 minutos. Y es una ceremonia y está chido, pero no le pongo que es ancestral. Pero ahorita viene mucho esta parte, ¿no? Lo de el nahual y todo las escuelas de Carlos Castana, pero en fin, ese no es el tema. El tema es de que por qué estoy aquí debí de haber empezado. Cuando me comparten la plática del escudo nacional, que fue cuando me involucro acá, después me comparten algo que también dicen que no es cierto, pero yo estoy seguro que en 10 años van a salir pruebas de que esto realmente fue. ¿A qué me refiero? Cuando cae la Ciudad de México, Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, Cahuis, Yay Cali, Tlaxochimaco, Matlayeco, Spalin, antes de apresar a Cuauhtémoc, el Consejo de Ancianos da una ordenanza a Cuauhtémoc para que lo dé a conocer a todo el pueblo de México, a todo el Anáhuac. A grandes rasgos dice, destruyamos todo lo que consideramos como un tesoro. Destruyamos nuestros calmecas, nuestros telpochcali, nuestros cuicacali, nuestros recintos de canto, que se queden vacíos nuestros caminos, porque ahora no sabemos ahora y hasta cuándo nuestro nuevo sol salga. Y dice Cuauhtémoc, los papacitos enséñenle a los muchachitos, las mamacitas a las muchachas, que no olviden cuán buen ha sido, que no olviden enseñarle a sus hijos cuán buen ha sido lo que ha sido hasta hoy nuestra amada Anáhuac, al amparo, la protección y el cuidado de nuestras valiosas energías, que con tanto empeño nuestros abuelos nos transmitieron. El hecho de que un servidor esté aquí es honrando lo que dijo Cuauhtémoc y que yo creo que es una verdad para mí. Y lo que estoy compartiendo es parte de lo que considero un tesoro, que es esta parte de nuestra ancestralidad, de nuestras primeras medicinas, que es la agricultura, que es el maíz. Y eso se fue guardando en los corazones. Y como nos decían hace rato el maestro Sergio, hay cosas que seguimos haciendo como mexicanos porque está grabado en nuestro ADN, en esa memoria ancestral, una tortillita, un cafecito, el hablar con respeto, todo eso es parte de nuestra cosmovisión y es parte de ese tesoro por el cual le quemaron los pies a Cuauhtémoc. Aquí viene parte de lo que les dije, la que viene. La que viene. Bueno, es parte de la consigna, también la recorté un poco, por favor, la siguiente. Ahorita no me voy a detener en eso. Bueno, eso pasó el 13 de agosto de 1521, por eso lo quemaron los pies a Cuauhtémoc y no les dijo el tesoro. Mejor no recuerdo quién estaba con él, les dijo, pues ya diles dónde está el tesoro para que ya no nos sigan quemando los pies. Pero no dijo dónde estaba y todavía las primeras líneas del metro las construyeron para ver si encontraron ese cochino tesoro que jamás lo han encontrado, ni lo encontrarán, por favor, la que viene, por favor, igual la que viene. Ahora, este tiempo es tiempo de compartir estos tesoros, estos saberes con todos, y pues este evento
Estas organizaciones como Cali Mexica, como Ar Mexica y como muchos otros Calpuli y centros de enseñanza están compartiendo, porque es parte de compartir el tesoro, porque si no nos va a cargar. ¿Quién nos va a cargar? Sí, o nos van a dar en la nantle a todos si no cambiamos nuestra manera de ver y entender el mundo y si no sacamos estos tesoros a la luz. Y parte de lo que estamos haciendo muchas personas es llenarnos de esos tesoros, que no implica traer lleno mi dinero en el banco, algo virtual, algo que no existe, especulando, que sí hace falta, pero cuando entendamos estos tesoros, nuestro sistema de salud ancestral, nos vamos a dar cuenta que lo más importante para la vida es vivir en armonía y en salud, porque si estoy enfermo, ¿para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero vivir si no puedo respirar adecuadamente, si me tienen que estar cambiando en pañal, si me tengo que estar inyectando sustancias, no tengo libertad? ¿Para qué quiero vivir así? Es el momento de sacar el tesoro y compartirlo y darlo para tener valores más humanos y no tan materiales como nos ha enseñado esta cultura en la que vivimos, por favor. Parte de este sistema de salud es forzar a nuestros cuerpos bueno, más que forzar, como a entender que la vida es pasar por estos ciclos constantes, que no es morir ni tampoco es vivir, es únicamente pasar por momentos de luz y de oscuridad. Para nosotros, así es como entiendo yo el Ometeot. El Teot está conformado por una esencia femenina y una esencia masculina. Y lo que hace que no se separen, eso es el Ometeot. No nada más es la dualidad, no es separar. Por ejemplo, cuando yo respiro, es lo femenino, ¿sí? Es lo que abraza, lo que absorbe, lo que... Y cuando yo exhalo, es lo masculino. Eso es el Ometeot. Estoy marcando nada más el principio y el final del proceso metabólico más importante para el ser humano, que es la vida. Ometeot es lo que pasa entre mi inhalación y mi exhalación. Ese proceso metabólico que entra a los alvéolos pulmonales, se hace el intercambio de gases, pasa por el corazón, pasa por el hígado, se regresa. Eso es Ometeot, lo que permite que no haya una separación de las cosas, que se mantengan siempre unidos, porque eso crea algo. En este caso, la vida. Porque si se interrumpe este proceso, o sea, cuando decimos inhalar y exhalar, nada más es el principio y el fin, como decir el día y la noche, pero durante el día y la noche nada más estamos hablando de los extremos. Y la vida no se vive así, la vida se vive en matices, colores, por favor. Bueno, aquí viene lo que les decía de la cocolisli, del coco, por favor.